Hola a todos, mi nombre es Brian Cáceres y con mi grupo vamos a exponerles acerca de la responsabilidad médica y sobre todas sus generalidades. Para ello vamos a partir del punto de su conceptualización, qué es la responsabilidad médica, qué entendemos por ella. Teniendo esto claro, ya pasaríamos a hablar de su naturaleza. Estamos ante una responsabilidad tipo contractual o una responsabilidad tipo extracontractual. Ya después de abordar esto, ya pasaríamos a revisar los elementos de la responsabilidad médica, dando una breve explicación de cada uno para tener el tema más claro. Y terminaríamos con dos temas en específicos. Por un lado, la carga de la prueba y por el otro, el régimen de imputación. No siendo más, comencemos con la conceptualización de la responsabilidad médica. Bien, para comenzar a hablar de responsabilidad médica, primero debemos saber a qué hacemos referencia con responsabilidad y a qué hacemos referencia con médico-medicina. Y es que cuando hacemos hincapié en responsabilidad, pues nos vamos a referir a esa obligación de reparar que existe por la consecuencia de daños y perjuicios. Y cuando ya hablamos de médico-medicina, pues van a ser aquellos procedimientos que se dan en la profesión médica y que se dan en pro a todas las prácticas que desarrollan en mantener la salud y mejora de algún paciente. Es así que cuando hablamos de responsabilidad médica, pues va a ser aquella responsabilidad o obligación de reparar que tienen los profesionales de la salud en sus funciones y procedimientos que pues han hecho surgir un daño, ya sea por sus actos, por sus omisiones o por sus errores, que pueden ser tanto voluntarios como involuntarios. Es así como ahora pasaremos a hablar de la naturaleza de la responsabilidad médica. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿estamos frente a una responsabilidad contractual o una responsabilidad tipo extracontractual? Y en primer lugar, es acorde mencionar que la doctrina ha sido muy clara en la clasificación que le ha dado a la responsabilidad civil, donde por un lado encontramos la responsabilidad contractual, que como bien se sabe, se basa en las obligaciones que surgen a raíz de un contrato y en caso de no cumplirse con lo pactado, pues va a generar ciertos perjuicios. Por otro lado, la responsabilidad extracontractual, esta no se va a generar a raíz de un contrato o de obligaciones jurídicas pactadas, sino que digamos va a surgir de una actividad diferente y el perpetrador del daño lo ha hecho ya sea con culpa o con dolo. Ahora bien, cuando hablamos de la responsabilidad médica puede darse ambas dependiendo del caso en que, pues si básicamente proviene de la infracción de compromisos adquiridos del daño o que se pudiera dar como consecuencia del incumplimiento de no causar daño a los demás. Bien, centrándonos ya en la responsabilidad contractual, pues claramente se va a exigir un contrato entre el médico y el paciente. Pero además de eso también se va a requerir de un mandato según el cual nadie puede disponer de otros, o sea, a través de la sentencia T-1025 del 2002, la cual básicamente se puede entender como un consentimiento que debe ser informado, persistente y también cualificado, pues para dar de cierta manera la aprobación de cualquier procedimiento, tratamiento o cualquier intervención quirúrgica. Sin embargo, hay una excepción, y es que se puede dar la responsabilidad contractual sin necesidad de ese consentimiento informado, en los casos de los incapaces o de los que no son conscientes. Asimismo, cuando existe un riesgo o alguna urgencia, pues el médico puede quedar exonerado de advertirle sobre los riesgos de la intervención o de ese procedimiento, o de incluso de poder obtener la autorización de los padres en los casos de los menores. Ahora bien, miremos la responsabilidad que se configura por hecho propio y por el hecho ajeno. Y acá, pues básicamente es claro decir que la responsabilidad que cae sobre personas jurídicas es muy variable. Y esto debido a que en primera instancia se decía que era una responsabilidad indirecta por culpa invigilando. Después, bajo la teoría organicista, se estableció que la persona jurídica o la persona moral iba a tener una responsabilidad directa cuando el daño sea causado por ya sea un hecho o alguna omisión de alguno de sus directores o agentes. Y acá pues básicamente persistía la responsabilidad indirecta en caso de que fuera un hecho de los demás funcionarios. Pero a partir de 1962, por una jurisprudencia, la responsabilidad directa se iba a mantener independientemente de la posición jerárquica de quien haya cometido el daño o el perjuicio. Finalmente, aquí se debe mencionar que los herederos de un difunto podrán demandar en perjuicios en ejercicio de la acción hereditatis y puede ser contractual o extracontractual. Esto va a depender básicamente de la relación que el paciente tenía con el médico. Claro está que si ya estamos hablando de no herederos, sino terceros que hayan sido perjudicados por el deceso del mismo, solo van a poder ejercer una acción de responsabilidad extracontractual. La prosperidad de la acción civil depende de la demostración de sus elementos estructurales. En este sentido tenemos tres elementos. El primero es el daño. Este deriva su naturaleza del artículo 1494 del Código Civil, que hace alusión al hecho que inferió injuria o daño a otra persona. En este sentido, este elemento es de gran importancia para imputar el cargo al agente del mismo, ya que a causa de es que se ocasionan afectaciones físicas o morales a determinado paciente.
El segundo elemento estructural que encontramos es la culpa. Cuando el demandado es una entidad estatal, este pasa a denominarse una falla del servicio. Lo podemos definir como un error en la conducta en el cual no habría incurrido una persona prudente estando en las mismas circunstancias que el actor del daño. Bueno, este debe provenir de una conducta negligente o de un fallo en el servicio. El comportamiento del médico y de la institución prestadora del servicio deben juzgarse de acuerdo a la lex artis, es decir, teniendo en cuenta las características especiales de quien lo ejerce, el estado de desarrollo del área profesional de la cual se trate, la complejidad del acto médico, la disponibilidad de los elementos, el contexto económico del momento y las circunstancias específicas de cada enfermedad y de cada paciente. Aquí es donde se deriva la culpa relativa o el hecho de que nadie está obligado a hacer lo imposible. El tercer elemento estructural que podemos encontrar es el nexo causal. Este lo podemos definir como el vínculo que existe entre la conducta del agente causante y el daño ocasionado. Una vez probado este nexo, existen tres formas de exonerarse. La primera es que se pruebe la existencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. La segunda, el hecho de un tercero. Y por último, la culpa exclusiva de la víctima. Cabe aclarar que en la responsabilidad médica, cuando la obligación se vuelve de resultado, como lo es en la cirugía plástica, el hecho negligente se presume, así que solo se debe probar el daño y el nexo causal. Para iniciar, cuando hablamos de la carga de la prueba, tradicionalmente quien debe probar es quien lo alega. Por lo tanto, en los procesos, el demandante es quien debe probar la obligación de reparar un hecho, bien sea contractual o extracontractual. Ahora bien, encontramos dos tipos de obligaciones. En primer lugar, las obligaciones de resultado, que se dan cuando hay una prestación definitiva según el fin que tiene el acreedor al momento de celebrar el contrato, y unas obligaciones de medio, las cuales el deudor no se compromete a obtener un resultado, sino que pone los medios que conducen a esto. Esta clasificación es bastante importante porque es la que genera el tipo de responsabilidad, ya que cuando hablamos de una obligación de resultados no es posible exonerarse de la obligación, sino si se demuestra la causa de un elemento extraño. Y en la obligación de medios es posible exonerarse si se demuestra que hubo una ausencia de culpa. Ya como tal, cuando tocamos el aspecto de la responsabilidad médica, como regla general tenemos es que todos los procedimientos quirúrgicos y de tratamientos médicos son de una obligación de medios, pues el paciente firma un consentimiento informado y es quien asume los riesgos. A pesar de que en la responsabilidad médica casi todos los procedimientos son de obligaciones de medios, la jurisprudencia ha señalado algunos casos donde encontramos obligación de resultado, ya que las personas no tienen una alteración médica y por lo tanto debería haber un resultado esperado al tratamiento que exigen. En estos casos hablamos de la obstetricia y las cirugías estéticas. En el caso de la cirugía estética, como tal, no hablamos de una cirugía estética de reconstrucción, sino que hablamos algo de meramente estético de embellecimiento de la persona. Acá tenemos una obligación de resultado, pues esto trasciende más allá del deber de vigilancia y cuidado, sino que el médico se ha comprometido a obtener un físico corporal de la persona determinado, por lo tanto debería cumplir con esto. Finalmente, para el servicio de obstetricia, hay que resaltar que es una obligación de resultados solo cuando hablamos de mujeres que están en perfectas condiciones de salud, ya que la jurisprudencia ha señalado que si hay un embarazo normal, no es lógico que haya un desenlace que no sea satisfactorio, pues lo que se espera de la actividad de parto es que sea algo común y completamente normal. Bueno, por regla general en los temas de responsabilidad médica, el régimen de imputación que se va a usar es el subjetivo. Es decir, la culpa en el cual las víctimas van a tener que demostrar la falta de diligencia y cuidado que tuvo el médico tratante o la entidad hospitalaria. Esto pues la mayoría de las obligaciones de los médicos son de medios, en la cual pues ellos se esfuerzan en lo mayor posible según sus recursos a garantizar la vida y salud de las personas, pero ellos no prometen nada, solo prometen pues ese estado de bienestar que es relativo a cada caso.
Acá generalmente se miran dos factores, que es los valores de la Lex Artis, que pues es los valores del oficio médico, que cumple con los requisitos, con los procedimientos adecuados, y otro que es pues, el contexto en el que se dieron los hechos. ¿Por qué? Porque pues bien es sabido que la medicina en Colombia pues no está en las mejores condiciones. Hay lugares y hospitales que no tienen los mismos recursos, las mismas sedes, los mismos aparatos, ni los mismos especialistas. Por lo que también hay que tener en cuenta este contexto a la hora de ver la responsabilidad del médico, porque tampoco le vamos a pedir milagros. Y esto es igual tanto en civil como en administrativo, solo que en administrativo se habla de la falla del servicio, pero para efectos prácticos resulta ser lo mismo que la culpa. De hecho, de administrativo se destaca la diferenciación entre la culpa de la entidad hospitalaria y la culpa del médico. Sí, porque ambos tienen diferentes funciones. La entidad hospitalaria tiene funciones que tienen que ver relacionadas de interés público, de cumplir y prestar un servicio adecuado y una atención adecuada. Mientras que la del médico pues es la obligación para la cual lo contrataron para resolver determinado caso. En estos casos muchos jueces suelen aplicar la inversión de la carga de la prueba, porque el hospital se encuentra en mejores condiciones de demostrar que ellos obraron bien y obraron para el bienestar de la víctima. Caso contrario, pues las víctimas son inexpertas en el tema médico, muchos son ignorantes y personas normales, son gente mortal que no sabe estos temas, que para ellos sí estudiaron y dedicaron varios años de su vida, por lo que es bastante difícil contrariar los conocimientos de estas personas. De hecho, esta misma lógica se usa para las obligaciones de resultado, que a diferencia de lo anterior que acabé de explicar, acá se presume la culpa. La diferencia es que pues en la presunción de culpa ya se hace por mandato y la inversión de la carga pues es decisión de cada juez. Bueno, esta presunción de culpa se hace exclusivamente para las obligaciones de resultado, como las cirugías estéticas, de belleza y las obligaciones de la ginecobstetricia, que son pues los procedimientos para el embarazo de las mujeres. Esto se sigue la misma lógica, y en especial y aún con más razón en estos casos, porque muchas veces las víctimas no están conscientes en estos procedimientos, las anestesian y las duermen y ellas no se enteran de nada, por lo que resulta bastante difícil para ellos demostrar que los médicos obraron mal. Seguido con ello, también pues se ha considerado que en el marco de todas las actividades que son médico-sanitarias hay ciertas pues situaciones o actividades que pueden regirse por el esquema de la responsabilidad objetiva, ya que dada la peligrosidad que éstas revisten por sus elementos o por los procedimientos médico-quirúrgicos que ostentan. Claro está que esto no pretende pues desconocer que la responsabilidad médico-hospitalaria se encuentra bajo una base de un criterio subjetivo, por lo que digamos que la jurisprudencia contenciosa administrativa haría mal pues entender a la medicina como una actividad riesgosa. Entonces, como ya dije, hay ciertos escenarios o ciertas situaciones que se van a regir por el régimen objetivo de responsabilidad, y entre ellas podemos precisar ciertos escenarios que son los siguientes. El primer escenario que encontramos es básicamente en aquellos eventos donde hay una manipulación de cosas que son pues tenidas en cuenta como peligrosas, o básicamente que el procedimiento o el tratamiento que se esté empleando entraña en sí mismo peligro. Claro está que la herramienta que se utilice tiene que haber causado el daño de manera directa o por ella misma, ya que si digamos que la lesión es producto de alguna ejecución irregular por parte del médico o una mala práctica, aunque este instrumento que se crea que es peligroso, estará regido por la responsabilidad subjetiva o por falla en el servicio. El segundo evento es básicamente cuando algún tratamiento, algún procedimiento, algún medicamento lleve o tenga en sí misma algún proceso en la ciencia, ya que aquí se va a considerar que esto es novedoso o nuevo y pues se puede desconocer las consecuencias o las secuelas que puede tener a largo plazo. El tercer evento es básicamente cuando en el acto médico se estén utilizando o se empleen algunas sustancias o algunos químicos que se consideran peligrosos. Un ejemplo de esto es básicamente en la medicina nuclear. El cuarto evento es básicamente en todos los supuestos de vacuna, porque aquí digamos que se va a tener de forma implícita que hay una eventual peligrosidad y pues todos los organismos pueden reaccionar de manera diversa. El quinto y último evento es básicamente cuando el daño pues sea producto de alguna infección que sea nosocomial o que sea intrahospitalaria, ya que estas van a tener una peligrosidad intrínseca en sí mismas.